Bueno, lo que vamos a trabajar en este video es la distancia entre dos puntos. Si tenemos un segmento en el plano cartesiano, podemos mirar la distancia entre ese par de puntos que constituyen el segmento. En este caso, la distancia entre los puntos P1 y P2 depende necesariamente de las coordenadas de los dos puntos. Y para eso aplicamos la fórmula que está en la parte inferior. Miremos lo siguiente, si tenemos este punto y este punto, podemos determinar su distancia aplicando esta fórmula. Bueno, aquí logramos construir el segmento. Este punto, recordemos la clase anterior, corresponde a menos 6 en X y en Y a 3. Y este punto, de igual manera, corresponde a 3 en X y a 6 en Y. Ahora sí, como son dos puntos, podríamos asignar a este el punto número 1. Podríamos decir que es P1, pero en este caso sería irrelevante el orden. P1 y P2. Como este P1, este sería X1, Y1, y este sería X2, y este Y2. Y teniendo esta descripción, aplicamos la fórmula que aparece acá para hallar la distancia de los dos puntos. Miremos ahora un ejemplo. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es determinar la distancia entre el punto A y el punto B. Y para eso vamos a ubicarlos en el plano inicialmente. A sería menos 3,2, menos 3 en X y 2 en Y. El punto B, 5,4, 5 en X y 4 haría en Y. Sería esta la intersección. Para hallar la distancia, recordemos la fórmula inicialmente planteada. Vemos que la diferencia de las abscisas elevada al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevadas al cuadrado. Eso nos daría la distancia. Bueno, démosle a ese primer punto, supongamos que es el número 1. De acuerdo a esto sería X sub 1, Y sub 1, 2, X5 sería X sub 2 y 4 sería Y sub 2. Aunque de igual manera este orden sería indiferente. Pero para poder reemplazar en la fórmula, dimos estos valores ya definidos. Ahora sí, vamos a reemplazar. X sub 2 es 5. Como hay valores negativos, vamos a usar un corchete. Ahora, menos de la fórmula, X sub 1 es menos 3. Ahora menos, y sería menos 3, 0 corchete elevado al cuadrado. Ahora más Y sub 2, que es 4, menos Y sub 1, que es 2, y se eleva al cuadrado. Lo que obtenemos acá es, menos por menos daría más, 5 más 3, 8, y 8 elevado a la 2 daría 64. 4 menos 2 daría 2, y 2 a la 2, 4. Y esto iría en el radical. Sumamos y daría 68. Ahora sí, la raíz cuadrada de 68 es aproximadamente 8.2. Es decir, la distancia que hay del punto A al punto B sería 8.2. Si en este caso asumimos que la escala está en centímetros, la distancia entre este par de puntos sería 8.2 centímetros. Lo que vamos a hacer en este último ejemplo es ubicar estos tres puntos en el plano cartesiano, construir la figura uniendo los tres segmentos y luego hallar su área. Iniciemos con ubicar los puntos. A, que es menos 4,4. Sería el punto o la coordenada de A. B, menos 4,2, menos 4 en X nuevamente y menos 2 en Y. Este sería el punto B. Y el punto C, 4,4, primer cuadrante, 4 en X y 4 en Y. Ahora, se unieron los tres puntos y se formó un triángulo rectángulo. Lo que debemos hacer es conocer la distancia o la longitud de cada segmento. Debemos de tal manera
determinar la distancia del punto A al punto C, la distancia del punto A al punto B, que serían los catetos, y finalmente la distancia del punto B al punto C. Recordemos que nos piden hallar el área de la figura. El área de un rectángulo sería la base por la altura sobre 2. En este caso, la base sería el segmento AB. Entonces podríamos hallar este segmento. La altura sería el otro cateto. Entonces, la distancia de AC. Hallando este par de segmentos, sería suficiente para conocer el área. Bueno, recordemos que esta es la fórmula de la distancia. Vamos a utilizarla para hallar de A a B. De tal manera que asumamos que este es el punto 1, o sea, x sub 1, y sub 1, y B sería el punto 2, x sub 2, y sub 2. Y el C sería el 3, x sub 3, y en ese caso y sub 3. Pero vamos a aplicar la fórmula para hallar la base, o sea, la distancia entre el punto A y B. Ahora sí, menos por menos daría más, y menos 4 más 4 daría 0. De tal manera que este queda en ceros. Ahora, menos 2 y menos 4, menos 6. Sería 0 más 6 a la 2, y esto estaría dentro del radical. De tal manera que la raíz de 6 a la 2 sería 6. La distancia del punto A al B es 6. Y lo hacemos nuevamente ahora con la distancia de A a C, es decir, el primer y el tercer punto. En la distancia de AC sería menos 4 menos 4, que es x sub 3, más, que aparece en la fórmula, ahora con y, que sería 4 nuevamente, el menos de la fórmula, y acá nuevamente 4, 4 menos 4, y en ambos casos se eleva a la 2. ¿Qué nos quedaría? Menos 4 y menos 4 daría menos 8, menos 8 elevado al cuadrado, y 4 menos 4 daría 0. Bueno, nos quedó menos 8 elevado a la 2, menos 8 a la 2 daría 64, y raíz cuadrada de 64 sería igual a 8. Bueno, ya tenemos la base, que en este caso es 6, coloquémosle aquí, esta B de base, y de A a C el segmento es 8, y esta sería la altura. Si reemplazamos en la fórmula, el área sería la base, que es 6, por la altura, que es 8, sobre 2. Y nos daría 6 por 8, 48, sobre 2. Y 48 dividido 2 sería 24. El área entonces de la figura sería 24. Espero que el concepto de distancia de dos puntos haya sido muy claro, que les aporte, y nos vemos en un próximo video.